Amado Espíritu Santo, te pedimos que por favor nos ayudes en esta mañana, trayendo libertad, guía, consejo, favor, libertad y sanidad. Señor, usa mi vida. Señor, disponemos nuestro corazón a que tú nos hables. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Tome usted su asiento. Salude al que está ahí a su lado. Dígale, qué guapo te ves, a pesar que traes cubreboca, esos ojazos mexicanos que tienes, ¿verdad? Ahí le salen a relucir en con su cubrebocas. Bien, vamos a comenzar o continuar con nuestra serie que comenzamos la semana pasada. Madurando en carácter santo es el tema general de la serie, mientras los chicos pequeños van a sus aulas para su clase. Madurando en carácter santo, y el día de hoy nuestro tema, renovando tus pensamientos. En Proverbios capítulo 23, el versículo 7, es increíble cómo describe la mente de las personas, y somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Note lo que dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Quédese con esa parte nada más del proverbio. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Somos lo que pensamos. Las cosas que hacemos no nos salen así de chiripada, ¿no? Como decía el Chavo del Ocho, se me chispoteó. O sea, lo hice sin querer, queriendo. No, normalmente pensamos, lo cavilamos, lo anidamos, lo trabajamos, y muchas veces, ¿verdad? A veces son pensamientos que traemos ahí atrapados por mucho tiempo. Ahora, hay pensamientos buenos y pensamientos malos. Desde el principio de las generaciones, por ejemplo, desde los tiempos de Noé, quiero que vea en el libro de Génesis, es el capítulo 6. Génesis 6. Déjeme le digo el versículo. Verso 5. Génesis 6:5. Nota que dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, nota, que todo designio de los pensamientos del corazón era de continua solamente el mal. Ya desde los tiempos de Noé, entonces vemos toda esa época de violencia, de maldad, de corrupción, de inmoralidad, por la cual dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y decidió raer de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Pero todas estas malas acciones, todas esas malas actitudes comenzaron, ¿verdad?, en los pensamientos. Esos pensamientos que eran de continuo solamente el mal. Y miren, pues el hombre no ha cambiado. Nuestra naturaleza pecaminosa y caída sigue siendo la misma. El Señor Jesucristo lo dijo también en Mateo 15. Vaya conmigo a Mateo capítulo 15. Veamos los versículos 18 y 19.
Él está teniendo una discusión con los fariseos y los saduceos, y ellos están acusando que sus discípulos son unos cochinos que no se lavan las manos para comer. Y a lo mejor sí lo eran. Pero Jesús dice que el lavarse las manos para los otros no solamente era un hábito de higiene, sino más bien era un rito religioso. Y Jesús enfatiza que no sirve de nada porque dice que lo que comes y entra por tu boca y sale, va a tu vientre y sale a la letrina, eso no contamina al hombre. Pero que sí contamina al hombre, lo que sale de la boca, no lo que entra, sino lo que sale de la boca, sale del corazón, y es lo que contamina al hombre. Verso 19, porque del corazón, miran lo que dice, del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y ahí añádele todas las malas palabras, todas las malas acciones. Del corazón salen. De hecho, en la mentalidad de los hebreos y en la Biblia vamos a encontrar mucho esta relación mente-corazón, mente-corazón. Por eso ahí dice, del corazón salen los malos pensamientos. O sea que el corazón, cuando habla de corazón, habla de sentimientos, habla de lo que nosotros estimamos, de lo que nosotros apreciamos. ¿Qué significa? Que si nosotros, nuestra escala de valores, lo que nosotros amamos es lo malo, eso es lo que vamos a pensar. Tú dices, ay no, yo no amo lo malo. Bueno, Jesús dijo que del corazón salen los hurtos, los adulterios, los homicidios, las malas palabras, los falsos testimonios, las blasfemias. Tal es su pensamiento, tal es él. Los hombres de la antigüedad y no han cambiado, dice que sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. Por eso la importancia de renovar nuestra mente, por eso la importancia de ser transformados, como dijo Pablo a los Efesios, en el espíritu de nuestra mente. En Romanos capítulo 12, verso 2, Pablo nos recomienda y nos dice, no se amolden a este siglo, no se conformen. Ese es conformarse, es amoldarse, es adaptarse. Hablar de este siglo no está hablando del siglo XXI, está hablando de nuestro tiempo, de la manera de vivir que la gente sin Dios vive. ¿Qué es lo que ocupa nuestra mente? ¿De qué llenamos nuestros pensamientos? O sea que la mente puede albergar, la mente humana puede albergar billones de datos, en imágenes, en sonidos, en palabras. Y es bien difícil, bien complicado borrar nuestros pensamientos, pero sí necesitamos como que una formateada, ¿no? Yo recuerdo que cuando comencé a caminar con Cristo, yo tenía un familiar que se burlaba de mí y me decía, ya te lavaron el coco, o sea, ya te lavaron la cabeza, te lavaron el cerebro, me decía. Y después, al principio me molestaba que me dijera eso, ¿no? Porque para mí era que pues ya me hicieron menso, me hicieron tonto. Eso es lo que él me quería dar a entender. Pero un día yo le dije, ¿sabes qué? Últimamente sí me lavaron el coco, ¿y qué? ¿Y sabes qué? No me lo lavó la gente, me lo lavó el Señor. Y me quitó toda la cochinada que traía pensando. Y me quitó todas las porquerías en las cuales yo pensaba, igual que tú. Y sabe,
cuando uno vive sin Dios y sin Cristo, uno vive así, con una mente corrompida, con una mente podrida. O sea, la gente sin Dios tiene pensamientos perversos, como lo que estamos leyendo. Llenos de codicia, llenos de maldad, incluso malinterpretando las cosas, cambiando el sentido a un saludo. Dice, ay, no me saludó, es porque quiere conmigo. Así piensan la gente que trae malos pensamientos, ¿no? Ay, no, pasó por mi casa, no, me anda buscando. ¿Sabes? Dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos. La palabra transformaos en griego es la palabra metamorfosis. Metamorfosis. Y es como lo que sucede con una oruga, ¿no? Sufre una metamorfosis, un cambio, pero dice ahí, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O la nueva versión internacional traduce así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Si bien nuestra mente puede albergar un montón de pensamientos vanos, sucios, también Dios puede obrar en nosotros la capacidad de poder reemplazar, renovar esos pensamientos por sus pensamientos, por sus palabras, por aquello que Él quiere que nosotros nos ocupemos. Y ahorita vamos a ver eso, algunos pasos para renovar nuestra mente. Pero ¿recordará usted cuando Jesús habló acerca de cuando el espíritu inmundo vuelve al hombre? Dice que el Señor echa fuera a ese espíritu inmundo, y ese espíritu anda rondando por ahí en lugares desiertos, y como no encuentra reposo, dice, volveré a mi casa de donde salí. O sea, a su mente o al corazón de aquel fulano, ¿no? Y se dice que la encuentra barrida y adornada. Dice, ay, hasta la limpiaron, pero vacía. Entonces manda a traer, le chifla a otros 7 espíritus peores que él, y dice que el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero, peor que antes. Y ahí la importancia de sustituir los malos pensamientos por pensamientos buenos. Se los ilustro también de esta manera. La Universidad de Columbia hace muchos años hizo un estudio en personas que nunca habían leído la Biblia, y le colocaron un montón de cablecitos así en la cabeza, que estos iban a dar en una computadora donde trazaba, ¿verdad?, esas líneas de pensamiento. Y estos expertos de la universidad encontraron que en personas que nunca habían leído la Biblia, encontraron varias alteraciones en sus pensamientos. Obviamente eso se refleja en sus conductas, como ira o desenfreno, o violencia o impaciencia, etcétera. Entonces tenían así esos pensamientos alterados, y les propusieron leer, era un experimento, 2 horas diariamente la Biblia. 2 horas, ¿nunca la has leído? Bueno, pues léela 2 horas diarias. 15 días, solamente 15 días después, el mismo estudio reflejó que varias líneas de pensamiento habían sido corregidas. Esto es increíble, cómo el poder de la palabra de Dios puede renovar nuestros pensamientos.
Porque de lo que nosotros nos alimentábamos, ¿de qué nos alimentábamos? Bueno, estoy hablando que eso es lo normal, ¿no? De lo que pasaba en algunos de nosotros, ¿no? Viendo contenido sucio en la televisión o en el cine no había, bueno, en mis tiempos no había internet. Ahora, ¿qué es lo que miras en el internet? ¿Qué es lo que miras en las series? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué tipo de música escuchabas o escuchas? ¿Qué tipo de literatura o artículos lees? ¿Qué tipo de libros o novelas? ¿Qué tipo de conversaciones tienes? O sea, nuestra mente se llena de todos esos datos, de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que hablamos con los demás, de las noticias, de las últimas cosas que nos quedamos antes de dormir, lo que platicamos y a veces hasta lo involucramos en nuestros sueños y todo eso. O sea, eso, ¿de qué estamos llenando nuestra mente? Si nosotros estamos permitiendo que basura, que cosas sucias, que imágenes que van en contra de la santidad vayan inundando nuestra mente, eso vamos a estar pensando. Una persona que se pasa viendo novelas o series donde hablan de adulterio o de crímenes. Hay quienes les gusta ver series de narcos, ¿te imaginas? Lenguaje obsceno, muertes, violencia. Eso vas a traer siempre en tu mente. A quienes le dan descanso a su Biblia toda la semana, nomás la traen a pasear los domingos. Eso sí vienen. Y algunos dicen, no, ya ni la llevo porque aquí la traigo en mi celular. Y mientras dices que lees la Biblia en la iglesia, también pues estás contestando ahí tus mensajes. ¿Sabes? Dice la Biblia, no se conformen, no se amolden a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, si nosotros buscamos de todo nuestro corazón esa renovación, empezando por nuestra mente, por nuestros pensamientos. La gente viene a Cristo y son sinceros y dicen, pastor, quiero cambiar. La verdad, sí quiero cambiar mi vida, quiero dejar estas actitudes, quiero alejarme del pecado. Comienza renovando tus pensamientos, comienza renovando tu mente, comienza haciendo a un lado, sacando toda esa basura de la cual hemos alimentado nuestros pensamientos durante toda la vida. Algunos escuchamos muchas malas palabras, palabras en doble sentido, toda la vida desde que estábamos chicos en la casa o en la calle o en la escuela. ¿Y qué debemos hacer? Pues alejarnos de ese tipo de cosas y no permitir que nadie, ni los medios de comunicación, ni otras personas, o sea, nos manden cosas que ensucian nuestra mente y nuestros pensamientos. Hace unos meses atrás, tengo un amigo, es mi familiar, y hemos tenido muy buena relación. Tiene añísimos que no nos vemos, pero me contactó por Facebook hace unos 4 o 5 años atrás. Y hemos tenido contacto así, ¿no? Solamente y videollamadas, llamadas con su familia y con él. Pero un día me llegó un mensaje y era un video obsceno. Y yo me percaté, yo con toda la confianza, yo dije, fulano, ¿qué me habrá compartido? Y me compartió un video obsceno. Ahora fue con toda la intención, no es de que, como dicen algunos, me hackearon mi Facebook. Y sabes, le llamé y le dije, no me andes mandando cochinadas. No, disculpa, le digo, no me andes mandando cochinadas. Claro, tengo la confianza de decírselo. Y eso no quiere decir que ya me peleé con él, que ya no me enojé. Pero, ¿sabes? No debemos permitir que nadie envíe basura a nuestra vida
y que eso contamine nuestra mente, nuestro corazón. Debemos buscar la renovación. Debemos buscar la renovación con todo el corazón. Así que, mire, todo eso obedece que la raíz de esos malos pensamientos radica del pecado, ¿no? La Biblia nos enseña que el pecado en sí no es simplemente una acción. El pecado es un deseo. ¿Y sabe dónde comienza el pecado? En el corazón, en la mente. Así que el pecado nace como un pensamiento. Jesús hizo ver esto a sus discípulos. Los discípulos fueron instruidos a que no adulterando y que desechar aquellos pensamientos de codicia. Todo eso nace y se desarrolla en una acción, ¿verdad? Nace en un pensamiento, se desarrolla en una acción cuando Jesús dijo, porque a todo aquel que mirare, por ejemplo, a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, o sea, en su mente. Todo nace con un pensamiento, con un deseo, y que eso les lleva a una acción. Por eso Jesús dijo, y ese texto paralelo a Mateo es Marcos 7:21, porque dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso la importancia de renovar nuestros pensamientos, porque nadie comete pecado sin antes haberlo pensado. La Escritura enseña que Satanás fue un ángel que cayó del cielo. Lucifer era uno de los ángeles principales y fue echado de la presencia de Dios, porque él tuvo un pensamiento, un deseo que lo llevó a ser transformado, ¿no? Él decía, subiré hasta lo más alto y en el trono de Dios, ahí me sentaré. O sea, él caviló, él deseó. Cuando antes de la caída, dice la Biblia que la mujer vio que el árbol era, el fruto del árbol era apetecible. Y dice que lo codició y después lo tomó. Sí, entonces no es algo que no hayamos pensado antes. Es Génesis 3:6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. O sea, pues no se ve tan malo. Era agradable a los ojos. Vamos a ponerlo así. Pues no creo que sea tan malo. Se ve guapo. Era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó del fruto, comió y dio a su marido. Pero primero vio. Y ese vio, o sea, despertó un deseo en sus pensamientos y vio que parecía bueno. Ahora, la importancia de poder renovar nuestros pensamientos y cómo renovar nuestra mente. En Lucas 10:27, Jesús está hablando con uno de los principales escribas que le ha
preguntado acerca del más grande mandamiento. Y mira cómo dijo aquel escriba. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y con toda tu mente. Vea, para poder amar a Dios también implica amarlo en nuestros pensamientos. Una vez una persona a quien yo confrontaba acerca de sus malas palabras, yo le decía: hermano, ya no sea grosero. Y me dijo: pastor, ¿qué es más pecado? ¿Decirlas o pensarlas? Le digo: es lo mismo. Dijo: pues por eso las digo. Le digo: qué sinvergüenza es usted. O sea, porque él se conformaba con decir: pues de todos modos peco, porque las pienso, pues mejor las digo. Pero sabe, para dejar esas cosas necesita uno renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Hay que amar a Dios con todo el corazón, incluyendo la mente. O sea, si amamos a Dios, vamos a llenar nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios. Mira, Lutero lo decía así: no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, refiriéndose a los malos pensamientos. Dice: no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que los pájaros hagan nido en mi cabeza. O sea, Satanás va a lanzar dardos, va a lanzar pensamientos que si nosotros los abrazamos, si nosotros nos quedamos ahí cavilando eso mismo, necesitamos ahuyentar esos pensamientos con la palabra de Dios y ocuparnos con las cosas y enfocarnos en aquello que nos edifica. En Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto ¿qué? Pensar. ¿Por qué andas de mal pensado? Porque no te estás ocupando en lo que es verdadero, siguiendo noticias falsas, siguiendo cosas de la gente de la farándula o de la política, y estar todo el tiempo ahí pensando en eso, en la violencia, en la maldad y en todo eso. Sabes, dice la Biblia: todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué sucede si ocupamos nuestra mente en escuchar la palabra de Dios? Ok, dices: bueno, ya leí mi Biblia, ya hice mi devocional, pero ¿qué? ¿No te ayudará a poner, no sé, unos 30 minutos, una hora, la Biblia en audio? Bueno, ya escuché la Biblia en audio. Bueno, ¿y qué si llenas de alabanzas, con un ambiente de adoración, tu casa, tu oficina, tu cocina, en lugar de estar escuchando ahí a esta doña Pati Chapoy con sus chismes, ¿verdad? Mejor tú escuchas una enseñanza bíblica, un tema sobre la familia, sobre el hogar, sobre los hijos, sobre el matrimonio. Sí, y sabes, llenas tus pensamientos con pensamientos justos, honestos, amables, de buen nombre, que haya virtud alguna, sea algo digno de alabanza. Y la próxima
Navidad, cuando te reúnes en familia, ahora tú eres un experto ahí en salud, en tips para preparar la cena, cosas, o sea, edifica a los demás, que digan, órale, ya no me contaste de lo último, de la última serie que viste ahí, de los vampiros. No, ahora ya estás hablando cosas buenas. ¿Sabes? Porque nuestra mente empieza a ser renovada. Ocúpate. Pablo, ¿qué le dijo a Timoteo? En tanto que voy, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la exhortación. O sea, te dices, ay, no tengo nada que hacer. Pues tómate un buen libro. Ay, pastor, no tengo libros. Hay muchos audiolibros hasta gratis en el internet. ¿Sabes? Uno de mis autores favoritos es el hermano Josh McDowell. Hay libros de Josh McDowell, de Charles Swindoll. Escucha mensajes que edifiquen tu vida, libros. Ocúpate en la lectura, en la exhortación. Toma tiempos para que tu mente pueda ser renovada. Hay que amar a Dios con todo nuestro corazón. Eso incluye nuestra mente. Es decir, nuestros pensamientos deben someterse a ese proceso de renovación. Por supuesto que no es tarea de un día o dos. O te dices, bueno, con 15 días como le hicieron allá en la universidad. Sí, pero hay que persistir. O sea, habrá cambios, pero si tú dejas el hábito de la lectura de la palabra y vuelves a recaer en malas palabras, ¿no es que dice también la Escritura que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Evita las conversaciones que no edifican. Evita las palabras en doble sentido, los chistes groseros. Sí, renueva tu mente. Y a lo mejor tienes que renovar tu lista de amistades y de lugares que frecuentas. El Salmo 139, el versículo 17 nos habla de los pensamientos de Dios. Mira cómo dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Mira qué hermoso. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. ¿No te parece que sería maravilloso reemplazar tus pensamientos por los pensamientos de Dios? Los pensamientos de Dios son preciosos. Los pensamientos de Dios tienen un precio muy alto. Además, son muchísimos. O sea, los pensamientos de Dios sobrepasan todo aquello que podrías tú imaginar. Uno se queda asombrado, de verdad. Por eso, como decía el salmista, cuán preciosos me son, Dios, tus pensamientos. Y entonces meditas en el Señor, meditas en lo que Él piensa acerca de ti y te quedas asombrado. Y te enamora, te transforma, te quebranta, te hace llorar. Mira, fíjate lo que dice en según 1 Corintios capítulo 2. Verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para quienes,
los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Recuerda, amar a Dios incluye amarle con toda tu mente. Entonces, para amarle con toda tu mente necesitas conocer los pensamientos de Dios. Y cuando tú le amas, empieza Dios a revelarte cosas que a nadie más le ha revelado. Que Dios te las muestra a ti. Que Dios te muestre y de repente, mira, estás leyendo tu Biblia y es como que un velo se abre, se descubre. De hecho, la palabra revelación significa literalmente eso, correr el velo. Correr el velo. Es como que te quitan una venda de los ojos. Es como cuando a Pablo se le cayeron como escamas de los ojos y entonces pudo ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. A esos que aman a Dios, Dios les revela cosas. Mira lo que dice el verso 10. Pero Dios nos las reveló, ahí viene la palabra reveló, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que hay en el hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. A lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En cambio, hace un contraste. El hombre natural, el hombre sin Cristo, de hecho en la versión antigua, ¿sabes cómo traduce? El hombre animal. El hombre natural lo traduce como el hombre animal. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y responde, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira, ese es el objetivo. Esa es la razón para lo cual nosotros necesitamos renovar nuestros pensamientos para tener la mente de Cristo, para pensar como Cristo, para pensar los pensamientos de Dios, para hablar aquellas cosas que Él nos ha revelado, que Él nos ha mostrado por su Espíritu Santo. Ya no estamos en el mundo, ya no somos del mundo, perdón. Ya no debemos seguir conforme a la corriente de este mundo. Ya no debemos abrazar los pensamientos del mundo, sino los pensamientos de Dios. Aquellas cosas que Dios nos ha revelado y que son preciosas y que son maravillosas. Sí, en contraste con el hombre animal, el hombre inconverso, es que él no puede entender esas cosas. ¿Por qué? Para él son locura. Él no puede discernir. ¿Por qué? Porque él tiene otra estructura de pensamientos. Y así estábamos nosotros en otro tiempo. Pero Dios quiere renovar, por favor, tus pensamientos. Y ese es el punto de partida. Si queremos desarrollar un carácter santo, tenemos que comenzar, ¿verdad?, haciendo una limpieza en nuestros pensamientos. ¿Por cuántos años hemos albergado pensamientos de temor, de duda, de incredulidad, de crítica? Pensamientos de nosotros mismos, que no valemos, que no importamos, que estamos feos. Y aunque sea verdad, no es cierto.
No, o sea, desecha todos esos pensamientos. ¿Qué dice la Biblia? Somos importantes, que somos hermosos, aunque no lo creas. Somos hermosos para Dios. Es que nuestra vida es importante para Él. Cuando el diablo te diga no puedes, responde: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esos pensamientos de duda, de incredulidad, esos pensamientos que te llevan a pensar mal de otros, a estar juzgando, a estar criticando, deja que el Espíritu de Dios empiece a renovar tus pensamientos. La mayoría de esos pensamientos de desánimo, de rencor, de enfermedad, se multiplican a consecuencia de un mal pensamiento. La mente del ser humano asume lo malo muy rápidamente y debería cambiar hacia lo bueno, que también puede multiplicarse en cosas positivas. Y mira, somos buenísimos para pensar cosas malas. Cuando a Jacob le fueron a llevar los pedazos de la túnica de José, nunca le dijeron que su hijo estaba muerto. ¿Sabes quién asumió que estaba muerto? Jacob. Una mala bestia se comió a mi hijo. Y dijeron: ya, con eso. Ellos querían lograr ese objetivo y lo lograron. Y por años, Jacob pensó: mi hijo está muerto. Una bestia se lo comió. ¿Cómo? Sí, pues yo vi los pedazos. Nunca vio nada de José, pero dijo, se lo comió y nomás dejó un pedazo de trapo. ¿Sabes? Así somos nosotros. Nada más no llega uno de nuestros hijos a tiempo y que dice la mamá, el papá: ay, no habrán secuestrado a mi hijo, no andará en las drogas allá en un antro. Y le damos rienda suelta a esos malos pensamientos. No llega el esposo. ¿Dónde andará? Andará de borracho el sinvergüenza, me engaña, es infiel. Suena el teléfono en la madrugada. ¡Ay, quién se murió! Luego empezamos con malos pensamientos. Deséchalos. Fíjate, qué hábil es nuestra mente para luego fabricar una historia de terror y de dolor. Pero, mira, cuando nos dicen algo bueno, no la creemos. Le pasó también a Jacob. No quiero ir allá, pero ustedes conocen la historia. ¿Me ayudan, gente, por favor? Cuando José se reveló a sus hermanos, ya como gobernador de Egipto, y se abrazaron y lloraron y todo esto, José mandó traer a su padre allá a la tierra de Canaán. Y sabes, le dijeron a Jacob: tu hijo José vive. Y sabes, Jacob no lo creía. Qué rápido fue para aceptar una mentira que la creyó por muchísimos años. Y sabes, pero cuando le dijeron, tu hijo vive, él no lo creía. Miren, quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 45. Dice:
En Génesis 45, el verso 4, dijo José a sus hermanos, verso 4, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis. Ahora no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida Dios me envió delante de vosotros. Ellos tuvieron un mal pensamiento acerca de José. Y sabes, aún todavía en el capítulo 50, en el verso 20, ellos todavía tienen miedo de que José está esperando que se muera su papá para vengarse. Génesis 50, 20, mira cómo dice José: vosotros pensasteis mal contra mí. Y claro que pensaron mal. Imagínate de vender a su propio hermano. Bueno, unos lo querían matar, pero el más bondadoso de ellos dijo, no lo matemos, mejor vendámoslo, como sea, arrancarlo de su casa, de su familia, así que se largue con sus sueños a otra parte. Pero ellos no sabían que aún eso mal que pensaron podría hacer Dios algo bueno de esos malos pensamientos. Y ellos, José les dice, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Uno de mis pasajes favoritos está en Jeremías 29. Lo hemos citado muchas veces aquí, pero quiero otra vez citarlo. Jeremías 29, el versículo 12 por ahí. Dice: el 11, desde el 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Mira, haz a un lado tus pensamientos y permite que sus pensamientos, los pensamientos de Dios, se cumplan en ti. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé los pensamientos. Escúchame bien. Hay que reemplazar nuestros malos pensamientos por los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios son pensamientos de paz, son pensamientos de bien. Jacob decía, una mala bestia se comió a mi hijo. Cuando le dijeron, tu hijo vive, dijo, no es cierto, no me engañen, no me lastimen. Él no podía creer que su hijo vivía. La mentira la creyó bien rápido, pero la verdad ahora no la quiere recibir. Recibe la verdad de Dios, recibe los pensamientos de Él. Jesucristo tiene el poder para llevar cautiva esa ley de pensamientos. Mira lo que dice en Romanos 7, 22 y 23. En Romanos 7, 22 y 23, Pablo está hablando de la lucha interior. Y él dice que lo malo que no debe hacer, eso hace. Y se encuentra una ley que le revela. Dice el verso 22, 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me hace y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, eso es terrible. Sabemos lo que tenemos que hacer,
Ya tengo la información, sí, pastor, ya sé que no debo pecar. Pero mis miembros, mi cuerpo, mis ojos, mi boca me hacen pecar y me llevan nuevamente cautivo a esta ley del pecado. Y me siento, como dice Pablo, miserable de mí. Miserable, dice el verso 24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el verso 25 nos da la clave. Gracias doy a Dios por Jesucristo, que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Con la mente, y ahí está la parte, con la mente sirvo a la ley de Dios. Por supuesto que no vamos a decir, bueno, pues en mi mente no peco, nada más peco por fuera. No es lo que Pablo está diciendo, sino que en el capítulo 8 nos da la clave, y es la vida del Espíritu. No es vivir en la carne, sino vivir en el Espíritu. Es crucificar nuestros deseos que se manifiestan en pensamientos, en impulsos. Y un versículo que hemos invitado en Discipulado nivel 1 a memorizar continuamente, en 2 Corintios 10, capítulo 4 y 5. 2 Corintios 10, 4 y 5 nos dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cautivo. Mira, hay fortalezas que se levantan en la mente y eso tiene cautiva a mucha gente. Si tú estás batallando con malos pensamientos que te llevan continuamente al pecado, no eres una persona libre. Y necesitas pedir que Dios te dé perdón, obviamente, y que te dé libertad. Y entonces cuando ese pensamiento vuelve, tú hablas, tomas la autoridad, y dices: todo pensamiento lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Si tú tienes una debilidad por el alcohol, o por el tabaco, o por las malas palabras, o por un problema de lascivia o de codicia, entonces tú vienes a Dios y dices: llevo cautivo todo pensamiento. Señor, por favor, renueva mi mente. Y entonces llenémonos. Mira, por favor, no hagamos como cuando vas al médico, te da un montón de medicamentos, pero no te los tomas. Y te dice: mira, esto te va a servir para las reumas. Esto te va a servir para que despiertes con mucha energía. Y te da un montón de pastillas. Pero si tú no te las tomas, no te va a servir de nada. Por favor, administrate la palabra todos los días. Toma un tiempo de oración. Medita en las escrituras. Y meditar es mucho más que leer. Meditar es continuar en el día reflexionando sobre lo que leíste. Si es amor al prójimo, si es obediencia, si es abandono de algún mal hábito, entonces ese día tú estás llevando, y sí, Señor, llevo cautivo todo pensamiento. O sea, es cuando Dios toma control de nuestra mente, cuando Dios toma el control de nuestros pensamientos, podemos vivir una vida en el Espíritu. Jesucristo es nuestro libertador. En Romanos 8, 5 al 10 nos dice que lo que era imposible para la carne es posible para Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios,
mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas por el Espíritu vive a causa de la justicia. Así que debemos caminar hacia Dios, agradándole en cada cosa que hagamos. Todos queremos vida y paz. Todos queremos ejercitar nuestros pensamientos y tener la mente de Cristo. Y para ser como Él, iglesia, ejercita tu autoridad. Haz uso de la autoridad que Él te dio cuando aceptaste a Cristo. Termino con esto. Hace años conocí a un hermano allá en Nayarit que se me hizo bien curioso su sueño. Me dijo: hermano, ¿cómo le hago? Me dice: todas las noches sueño que el diablo me persigue y me pone unas correteadas el diablo. Y dice, y despierto, dice, cuando ya mero me va alcanzando, despierto todo agitado. Dice, y eso me pasa siempre. Le dije: hermano, ¿y por qué no lo reprendes? Digo, cuando el diablo se te aparezca ahí en tu sueño, repréndelo en el nombre de Jesús. Tú eres un hijo de Dios, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué te dejas corretear por él? Repréndelo en el nombre de Jesús. Tienes autoridad. Y le expliqué algo sobre eso. Pasaron 2 o 3 días, me lo encontré bien contento. Hermano, le quiero contar mi sueño. ¿Sí? Me dijo: fíjese que otra vez volví a soñar y el diablo me venía persiguiendo. Y me acordé lo que me dijo. Y que me paro y que lo miro de frente y que le digo: detente en el nombre de Jesús. Y el diablo se detuvo, hermano. Y entonces le dije: lárgate en el nombre de Jesús. Hay poder en su sangre. Y sabe, dice, después era yo el que correteaba al diablo. Y sabes, suena y nos da risa, pero esa es una realidad. Echa mano de la autoridad que tienes en Cristo para reprender todo mal pensamiento, toda semilla, todo dardo del maligno que venga a ser sembrado, todo hábito del pasado. Arráncalo y renueva tu mente. Pide al Señor que renueve tu mente y ponga sus pensamientos. Sus pensamientos son preciosos. Y entonces todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso vas a ocupar tu mente. Ponte de pie, vamos a pedirle a Dios su ayuda, su gracia. Señor, ¿cuánto te necesitamos? Necesitamos una renovación de nuestra mente, Señor. Necesitamos un cambio, por favor, Señor, un cambio de mente, que es lo que implica el arrepentimiento. Cambio de mente. Hoy nos arrepentimos de haber abrazado pensamientos impuros, pensamientos incorrectos de lo que tú dices de nosotros, de lo que somos para ti, Señor. Tú tienes pensamientos de bien y no de mal. Tienes pensamientos de paz. Señor, danos tu mente, danos tus pensamientos, renuévanos, Señor, en el maravilloso nombre de Jesús. En el maravilloso nombre de Jesús. Porque tú eres fiel. Porque tú eres fiel, Señor. Queremos, Señor, madurar en carácter, comenzando, Señor, con un pensamiento puro, santo y agradable. Vamos, pon tu mano en tu cabeza y dile: Señor, renueva mi mente, renueva mi mente, renueva mis pensamientos, renuévame, Señor. Arranca, Señor, todo aquello que no es grato delante de ti. Esos pensamientos incorrectos que he abrazado por años, arráncalos de mí. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Señor.
Señor, y tenerlo, la mente de Cristo. Danos la mente de Cristo. Pon tus pensamientos en nosotros, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.